Bueno, mira, ese fue un acuerdo político que fue firmado por todos los jefes de fracción y algunos miembros de la Junta Directiva. La Sala de lo Constitucional, como cualquier juez de la República de El Salvador, tiene la facultad para modular los efectos de su sentencia. Cualquier juez. Y cuando decimos modular los efectos de su sentencia, nos referimos al hecho de que un juez, cuando se pronuncia jurídicamente, puede determinar si su sentencia debe tener una aplicación inmediata o se puede diferir los efectos. Eso depende del impacto que los efectos de su sentencia pueden ocasionar al funcionamiento de la institucionalidad o al entorno social. En ese sentido, la Asamblea tiene el derecho, y yo me atrevería no solo el derecho de pedirle a la Sala que reconsidere, sino la obligación de la Sala a otorgarlo, por una simple y sencilla razón. La Sala creó el conflicto constitucional de anular a los diputados suplentes. A la Sala se le estaba pidiendo que declarara inconstitucional un decreto que se refería a la aprobación de 900 millones de dólares. ¿De acuerdo? Eso se le pidió a la Sala. Y se le cuestionó a la Sala que lo debería declarar inconstitucional porque la forma en que se había aprobado el decreto, según los demandantes, era ilegal. Es decir, se había hecho un procedimiento ilegal. Pero la Sala se atribuye una función que no se la estaban pidiendo los demandantes, y allí lo que queda en evidencia es que la Sala ha incumplido con un requisito, no, un principio de justicia que se llama congruencia. Un juez, cuando resuelve un asunto, debe ser congruente. ¿Y qué significa ser congruente? Que el juez no puede dar más de lo que se le pide, no puede dar menos de lo que se le pide, y no puede dar cosa diferente a lo que se le pide. La Sala aquí ha dado una cosa diferente a lo que se le pidió. Y si la Sala, y si no se le estaba cuestionando eso, ¿qué sucedió? ¿Quién era la autoridad demandada? Aquí no sabemos. ¿Qué declaró inconstitucional la Sala? ¿El acta final de escrutinio del tribunal donde dijo que quienes quedaban electos? ¿Algún artículo del Código Electoral que establece cómo se eligen los diputados suplentes? ¿Qué fue lo que declaró inconstitucional la Sala? Nada. De un plumazo los desapareció. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿verdad?, jurídica que resulta de la Asamblea, es evidente que la Asamblea necesita explicaciones, porque la Asamblea debió de haber sido escuchada, o los diputados suplentes debieron de haber sido escuchados, porque ellos desaparecieron de la vida jurídica cuando ellos compitieron bajo reglas del juego vigente. Entonces, ante esa incertidumbre que genera los efectos de la sentencia, es que se hace esta primera acción. Ya veremos qué acciones proceden luego del pronunciamiento que la Sala tenga en este sentido. Es viable para la Asamblea desde el punto de vista que la Asamblea es la institución afectada en su funcionamiento como órgano de Estado. La Asamblea ha sido desintegrada como órgano de Estado, y en ese sentido, como órgano de Estado, tiene derecho a que la instancia que la desintegró, que le ha afectado su funcionamiento, dé alguna explicación. No existe legalmente la figura de la reconsideración en derecho constitucional, pero sí existe la sana crítica en cualquier materia de derecho. Entonces nosotros apelamos al sentido común, a la mesura de los efectos que pueda tener la sentencia, que yo sé que quienes firmaron la sentencia de la Sala Constitucional saben que el precedente que se está sentando con esta sentencia es peligroso, porque la decisión del soberano, que es el pueblo a la hora de ir a votar, no se puede derogar por una resolución, ni siquiera por una ley. Estamos dirimiendo el asunto. Es que el problema es que la Asamblea ha sido interrumpida en su normal funcionamiento. La Asamblea funciona con propietarios y suplentes. Y si la Asamblea comienza a funcionar sin suplentes, significa que la Asamblea está aceptando la sentencia. No la aceptamos. La sentencia no la aceptamos. Hay que tomar una decisión. Si la Asamblea toma por primera vez
una decisión unánime de cumplir el artículo 235 de la Constitución, que nos manda a los servidores públicos que nuestra primera obligación es cumplir la Constitución. Y nuestra segunda obligación es que si alguna ley, decreto, ordenanza, resolución o sentencia la contradice, yo no estoy obligada a cumplirla. Estamos en ese momento de dirimir si los efectos de la sentencia están desarticulando un órgano del Estado y cuál debe ser el camino. Dicen ellos, y aprovechamos el momento para referirnos a los diputados suplentes. Y a nuestro juicio los diputados suplentes no existen porque el pueblo no los eligió directamente. O sea, es decir, así lo dice, ¿verdad? Aunque incluso dice la sentencia de la sala, que si bien dice los argumentos pedidos no son inconstitucionales, es decir, si bien la parte que demandó lo que argumentó no anula el decreto, dice, vamos a aprovechar para exponer que los diputados suplentes deben de ser electos como fueron electos los propietarios. Yo estoy de acuerdo. Si a la sala no le gusta cómo fueron electos los suplentes, totalmente de acuerdo. Pero no puede legislar para el pasado. Porque los diputados suplentes que han sido electos fueron electos conforme a reglas del juego vigente. Y usted de un plumazo no puede declarar que esas reglas eran inconstitucionales. En todo caso, lo menos peor que pudo haber hecho la sala era decir, mire, al 2018 los diputados suplentes van a ser electos de esta forma, pero no anular lo que el pueblo salvadoreño expresó en las elecciones del 2015. Esa es la gravedad del asunto. Igual yo podría decir cuando se votaba por bandera, ¿verdad? Lo mismo. Pero los actos de las personas que quedaron electos cuando las listas eran cerradas y bloqueadas son legales. O sea, por eso yo le digo, puede no gustarle a la sala cómo se eligieron los diputados suplentes. Lo que la sala no tiene facultades es que sus sentencias tengan efectos retroactivos. Eso sí es peligroso. Y peligroso no para quienes no quieren a los diputados, no, peligroso para un Estado constitucional de derecho. La sala sienta una incertidumbre jurídica que se puede prestar para otros actos. Mira, en el camino yo no podría darte una opinión sobre especulación. ¿Qué sucederá? Yo esperaría que la sala reflexione. Y reflexione no por el bien de la Asamblea, sino por el bien de conservar un Estado democrático y constitucional de derecho. Por el bien de conservar un Estado democrático y constitucional de derecho. Las decisiones soberanas de un pueblo, que le dicen cómo votar y cómo elegir a sus funcionarios, no se pueden anular por una interpretación, además que no es jurídica, arbitraria, que es lo que la sala ha hecho.